Bé, bona tarda a tothom i moltes gràcies per ser de nou presents aquí a Amigos de la India. Hoy es viernes 15 de abril del 2016 y vamos a tener hoy una sesión más del curso Los problemas de la humanidad. Hay que decir que esta será la 27ª sesión, son 27 ocasiones en las cuales hemos hablado de los problemas de la humanidad. Este trabajo está basado en el libro del mismo nombre de Alice Bailey y el maestro tibetano, Los problemas de la humanidad. Originalmente los problemas dictados por el tibetano son 6 capítulos, pero el año pasado, estando en México para el Festival de Huesac, pude enterarme de que se añadía un capítulo que en el año 47, 1947-48, se había sacado de la versión original, que es la reconstrucción de las naciones. El día que lo tenga en castellano, a ver si esta vez el encuentro me lo facilita algún compañero, pues dedicaremos un capítulo a ese capítulo, precisamente, una sesión. Porque en el libro original lo que figuraba era la rehabilitación psicológica de las naciones. El tibetano nos dice lo siguiente: el problema espiritual inmediato que todos enfrentamos es contrarrestar gradualmente el odio e iniciar la nueva técnica de la buena voluntad entrenada, ingeniosa, creadora y práctica. Hemos de decir que venimos de la era de Piscis. La era de Piscis ha hecho un exceso de hincapié, un exceso de apostillar el papel del gurú, el papel del Estado, el papel del padre protector, el papel del guía espiritual, el papel del dirigente. Tanto es así que ha conseguido una humanidad que es prácticamente como un rebaño de corderitos, que es incapaz en algunos momentos de despertar y de reivindicar la autoconciencia. Hemos manifestado hasta la saciedad, hasta el hartazgo, la conciencia de masa, y la conciencia de masa nos ha llevado a una situación que creemos algunos, que ha llegado el momento de darle un vuelco. Las energías entrantes lo posibilitan. Ahora bien, cambiar una sociedad, cambiar la conciencia humana, es más complicado de lo que aparentemente parece. El señor Albert Einstein, el fundador de la teoría, el inventor, el creador de la teoría de la relatividad, afirmó de que era más fácil destruir el núcleo del átomo que un prejuicio. Y los problemas de la humanidad radican básicamente en unas concepciones erróneas de lo que es, no de lo que a mí me gustaría que fuera, sino de lo que realmente es. Mientras la humanidad no dé un salto cuántico, es decir, no dé un salto hacia la conciencia del alma, no manifieste el alma, va a ser bastante complicado que estos problemas realmente se solucionen. De entrada hay que decir una cosa que este estudiante saca de su propia práctica diaria. Los problemas como tales no existen. Es la falsa percepción de la realidad. La realidad, espiritualmente hablando, no es como a mí o a vosotros os gustaría que fuera, sino como es. Y como es, tiene un pequeño problema, porque yo tengo unos agentes externos que me posibilitan una serie de informaciones, los sentidos, la mente, el sentido común, etcétera, etcétera, que me permite adquirir una información y establecer una relación y sacar una conclusión. Mientras no tengamos despierto el tercer ojo, la intuición, no estemos en contacto manifestando la energía del vehículo búdico, va a ser muy difícil que entendamos lo que significa un problema. Un problema es ni más ni menos falta de luz. Como una enfermedad, cuando se manifiesta una parte del organismo humano, es ni más ni menos que determinado chakra emite demasiada energía o emite muy poca energía. Pues aquí los problemas son exactamente lo mismo. Exceso o defecto. Generalmente es defecto de amor, falta de buena voluntad y falta de una conciencia plenamente manifestada. Si nos retrotraemos en la historia, veremos que no ha habido un periodo en la humanidad en el cual haya habido un periodo de paz considerablemente definido. Nos deberíamos retrotraer a las primeras razas del planeta Tierra, las famosas hiperbóreas, la primera y la segunda, para hablar de un estado supuestamente de equilibrio, pero no vale. No vale porque hasta que no tomamos un cuerpo físico plenamente definido, como fue en Lemuria, y una tímida conciencia emocional, como fue en la Atlántida, y una conciencia mental, como es en el actual periodo ario, no podemos hablar de seres humanos técnicamente hablando. En el periodo Atlante se alcanza ese punto de tensión espiritual, en que el ser humano, el alma, se empieza a manifestar a través del vehículo emocional. Hasta ese momento difícilmente lo hizo de otra manera, sino a través del tosco vehículo que hubo en la Lemuria, que tuvimos en Lemuria.
Estamos ahora en los prolegómenos, en los inicios de la era aria, del periodo ario, en el cual la conciencia se manifestará en el plano mental, a través de la mente, no tanto de la mente concreta, sino de la mente abstracta. En ese periodo nos manifestaremos, pero de aquí a que se consuma ese arquetipo, pues hay que decir que va a pasar muchísimo tiempo. Pero para el alma el tiempo no existe. El problema es que la personalidad se cree que en 70 años, 40, 50, 100, pero esto que vivir lo sabemos, creemos sinceramente, a veces demasiado honestamente, que es más que suficiente para borrar todo lo mal o bueno que hemos hecho en vidas pasadas. Es decir, desligarnos de nuestras acciones. Como nos estamos acercando al arquetipo máximo del año, que es el Festival de Huesa, hay que hablar en términos de deseo y de desapego. Los problemas son, en el fondo, un exceso de apego a formas caducas, ya sean estas religiones, ya sean estos nacionalismos, ya sean estas apetencias personales o conceptos genéricos respecto a lo que es Dios y lo que soy yo respecto a los demás. Tenemos una concepción errónea del mundo y por eso nos batallamos con vecinos contra vecinos, porque queremos imponer nuestro punto de vista. ¿Es positivo? ¿Es negativo? Es ni más ni menos el resultado de nuestra evolución. Por lo tanto, lo hemos de aceptar y muy básicamente no continuar infringiendo la ley de la armonía universal, que quiere decir ni más ni menos no cojas para ti lo que otros necesitan. Continuamos. La clave, dice Tibetano, de las dificultades que sufre la humanidad, las dificultades económicas de los últimos 200 años, estos textos se escribieron en los años 30 del siglo pasado, y las desavenencias ideológicas de las iglesias ortodoxas se debe a que recibimos y no dimos, aceptamos y no compartimos, acumulamos y no distribuimos. Cada vez que el ser humano pide algo para el Dios separado y no está dispuesto a compartir lo que recibe, está generando una causa para un problema. Y este problema no tardará mucho tiempo en que se manifieste plenamente. Es cuestión nuestra solventar la cuestión y muy especialmente darnos cuenta que cada vez que pedimos o invocamos, en el fondo hemos de ser corresponsables con nuestra acción, de tal manera que podamos ofrecer aquello que no nos va a pedir nadie, sino que por pura conciencia entendemos que debemos ofrecer, ya sea nuestro tiempo, nuestra inteligencia, nuestro amor, nuestra capacidad de empatía y sobre todo, muy especialmente, esa ciencia que cuesta tanto de entender y que todavía es bastante novedosa, la capacidad de expresar el alma en cualquier aspecto de la vida, conocida con el nombre de ciencia de servicio. Esto lo debemos tener claro porque si no los problemas nos van a cruciar en este siglo XXI tal y como lo hicieron en el XX y en el XIX y en el XVIII. Sucede que tenemos medios de comunicación, ahora tenemos internet y tenemos la oportunidad mágica, astral, emocional, fantástica, de enterarnos de todo lo que sucede en cualquier parte del mundo en tiempo real. Pues hay que decir que eso es completamente falso, porque nos enteramos lo que conviene que nos enteremos, ni más ni menos, porque la información que nos dan de la economía, de la política, de la corrupción, etcétera, etcétera, pasa por unos filtros que se escapan de nuestro control. Almas que están muy evolucionadas en un aspecto, pero que carecen de otro aspecto muy esencial. Carecen de buena voluntad y muy especialmente de amor. Llegar al día en que esto, la conciencia de masa, despierte, esa masa que está ahí, que no tiene ni orientación ni ganas de evolucionar, despierte de la situación a base de las crisis que se están generando y las que se generarán en el futuro, y entonces habrá la oportunidad de dar un vuelco a la situación. De momento hay que repetir que milagros no pueden haber. Cualquier milagro basado en un conflicto armado, por ejemplo, no es ningún milagro. Hay que decir una cosa, una guerra, vamos a hablar de la guerra, tiene ni más ni menos el primer rayo la reivindicación siguiente: viva la muerte, viva el cambio. Pero viva la muerte hay que entenderla como el desligarse de posturas caducas y de formas de pensamiento y emociones caducas. No significa lo que literalmente aparenta: infringir un acto de maldad, de malicia, de violencia sobre los demás. El gran espejismo del primer rayo es reivindicar la guerra, creyendo que con la guerra se soluciona el problema. En España tuvimos una hace cerca de 85, 80 y tantos años, y que se sepa no solucionó ningún problema. Seguimos exactamente igual que hace 80 y tantos años, somos un poco más ilustrados, pero el pueblo sigue siendo Sancho Panza como en aquel momento y la casta dirigente sigue estando, salvando la distancia, igual
de anárquica y de desafectada con el pueblo que los años 30. Vamos a ser sinceros, los últimos acontecimientos en un gobierno en funciones, que lleva ya una eternidad, que no se decide, indican claramente que esa inercia la arrastramos como conciencia del país. Por lo tanto, eso no se puede cambiar. La política de bloques que aceptamos hasta los años 90 con la caída del muro y que nos parecía que entrábamos en una era de nueva libertad y de nueva conciencia, resulta que se ha reconstruido de nuevo a través de las potencias emergentes y muy especialmente a través de los conflictos generados oportunamente en algunas zonas de Oriente Medio y de Lejano Oriente con la finalidad de tener un caldo de cultivo para generar conflictos y más conflictos. Se ha utilizado en este caso la religión, entendida como una ideología, no como una búsqueda de espiritualidad, acercándote a determinada enseñanza, y lo que hemos conseguido es tener un miedo mucho más arraigado en la sociedad occidental. Y este miedo tiene mucho que ver con la pérdida de la comodidad y de todo aquello que nos interesa a nosotros como seres humanos. Mientras tengamos miedo y tengamos apego al bienestar físico, al confort emocional, al confort mental y muy especialmente tengamos miedo a la pérdida de nuestra supuesta seguridad personal, que no está relacionada con el contacto con el alma, sino con el contacto con la materia, es decir, con la personalidad, hay que decir que seremos caldo de cultivo para las fieras y los egregores que generan miedo. Por lo tanto, en nuestras manos está que de una vez por todas nos desvinculemos de esos egregores que hemos generado desde la lejana Lemuria y que probablemente algunos nos acompañan en el karma planetario desde el periodo lunar, y entendamos que ahora es el momento más idóneo, más propicio para realmente entender este axioma que pertenece a Bhagavad Gita, imagino que lo sabéis, ¿no? ¿Habéis leído Bhagavad Gita? Os lo recomiendo urgentemente que lo leáis. Junto al Antiguo Testamento, Luz en el Sendero, Ocultismo Práctico, La Voz del Silencio y A los Pies del Maestro. Son libros pequeños, leed las cartas de Pablo, leed los textos de los evangelistas y sobre todo leer también el libro de los Salmos, ya sea de los judíos. Los judíos es toda la humanidad. Siempre que haya un debilitamiento de la ley y un crecimiento de la ilegalidad en todas partes, entonces yo me manifiesto para la salvación de los justos y la destrucción de aquellos que hacen mal. Para el firme establecimiento de la ley, yo vuelvo a nacer edad tras edad. Yo soy ese, yo soy. ¿En qué punto de la conciencia nos encontramos? ¿En el yo soy ese, o en el yo soy ese yo soy? Estamos hablando ¿de qué? De autoconciencia, de conciencia que tiene ya un grado de empatía con el otro, o estamos hablando de conciencia interdependiente. ¿De qué estamos hablando? El problema de los seres humanos es ni más ni menos entender el mito de Cáncer en los trabajos de Hércules y el mito de Leo de los trabajos de Hércules. ¿Dónde nos encontramos? Conciencia de masa. En lenguaje popular, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿Tenemos criterio propio o realmente tanto nos da? Si tanto nos da, entonces entendamos que lo que estamos viviendo prácticamente nos lo merecemos al 100%. Ahora bien, si empezamos a despertar y empezamos a reivindicar el yo, incluso de forma egoísta, estamos demostrando que la conciencia de masa ya no nos interesa. Pero no es porque queramos ser diferentes, sino porque dentro de nosotros hay elementos suficientes para diferenciarnos de los demás. No hay cosa más triste que en un país, en un colectivo, todo el mundo piense igual. Y cuando tú una parte del país o del grupo piensa igual sin planteárselo, quiere decir que como tal no piensa. Lo que está haciendo es repetir la existencia de un egregor mental que se generó en la noche de los tiempos. Y de él estamos viviendo. El egregor que afecta a nuestro país, España, es muy poderoso porque se generó en tiempos de la Reconquista, de la expulsión de los judíos, la de los musulmanes, y realmente la de la Inquisición, y realmente no hay forma de cogerlo por ninguna parte. Básicamente porque este pueblo prefiere las creencias al conocimiento.
prefiere los hechos consumados de un pasado supuestamente glorioso a la manifestación plena de la comprensión y de la buena voluntad. En definitiva, no entiende lo que significa la palabra amor. Como este pueblo no entiende el amor, pero habla mucho de ello, a través de una religión organizada que se encuentra que no puede cambiar, no ya su pasado, sino su propio presente, que es consecuencia de la vivencia errónea de su pasado. Por lo tanto, si nos queremos liberar a la vida nueva, hemos de trabajar esto de aquí y entender que cada vez que se infringe la ley, por eso es lo puesto sobre fondo lila de séptimo rayo, llega el momento de volver a aplicar el propósito divino. ¿Cómo? A través de una nueva forma. Las formas actuales ya no sirven. No sirve la forma que tenemos de pensar, no sirve la forma que tenemos de sentir y no sirve tampoco la forma que tenemos de actuar. Hemos de reinventarnos, pero ¿qué cogemos? Si no tenemos amor, lo tenemos muy mal. ¿A dónde vamos entonces? Otra vez. Al caos. ¿Por qué vamos al caos? Pues porque no hemos salido nunca de él. Estamos dentro de la ciénaga, sabemos que arriba está la luz, pero tenemos tanto miedo de ver la luz que nos tenemos que aplicar de nuevo el mito de la caverna de Platón. Como me da miedo el cambio, ¿qué hago? Pues mira, me regodeo ¿dónde? En la inmundicia. Y ese es el verdadero problema que genéricamente la humanidad tiene en este momento. Sí que hay conciencias preclaras que están despertando, faltaría más, que están haciendo su trabajo, pero no es suficiente para el problema que tenemos como familia humana. Como hablamos de la muerte, aquí tenemos una magnífica representación de los 4 jinetes del Apocalipsis. Tenemos 4 caballos, el caballo blanco, el caballo rojo, el caballo negro y el caballo bayo, que es un caballo como grisáceo, como si fuera escaloide, tiene unas motitas, es un color un poco raro. Se ve, tiene una tonalidad amarillenta, como una cosa así, un color un poco rancio, ¿vale? Recargado, o ya pasado. Curiosamente, estos 4 señores, ¿cómo se llamaban? La peste, la muerte, el hambre y la guerra. Curiosamente, este caballero tiene mucho que ver con ¿qué mito? Con el mito de Sagitario. Habla del guerrero con el arco, del centauro y de la flecha. Y curiosamente, Sagitario va el primer señor. Va el primero, después van los otros, el último evidentemente es la muerte, y este muy curioso tiene algo que ver con el mito de Libra, el negro, porque lleva como una especie de balanza de romana donde te va a pesar, algo te va a hacer. En el fondo es el señor Saturno, el tercer rayo que entra por Libra, que te va, el dios Cronos, que te va a pesar el corazón, te va a pesar la conciencia. A ver, ¿esto qué pesa? Como se decía antes en la mitología egipcia, el trono de Osiris, vamos a pesar el alma. Pues exactamente, arquetípicamente, ¿qué te está diciendo? Un caballo, ¿qué significa? Esotéricamente hablando. Un pensamiento o el vehículo mental. El vehículo mental. Puede ser también el vehículo mental y puede ser un pensamiento. La conciencia caminando encima de un caballo blanco. El arquero. ¿De qué nos habla el arquero? De la meta. De la meta. Sagitario. El sexto rayo de devoción e idealismo, pero no tiene nada que ver el idealismo este del sexto rayo de Sagitario, no tiene nada que ver con lo que nos puede entrar por el planeta Marte. Es un Neptuno que está, se sabe que el Apocalipsis hablaba, es el capítulo 4 del Apocalipsis, ¿no? Donde están estos señores. ¿Qué salía ahí? ¿Qué sale del mito de Sagitario? ¿No habéis oído hablar los que hablan de las conspiraciones? Los que hablan de los Illuminatis, sí. Los que hablaban del 2012, ¿a dónde señalaba la flecha de Sagitario? Al interior de la galaxia. ¿Qué ha de venir de allí? Supuestamente la destrucción del sistema solar. Cuando llegue el momento que den la orden. De momento no nos toca, por lo tanto, no lo vivenciamos ahí. Pues entendamos que este arco, dirigido internamente con una gran voluntad, nos va a permitir entender por qué el caballero lleva una corona. Y muy especialmente lo que significa el cordero del mundo que está allí. ¿Lo veis? Apenas se distingue, pero el cordero, Aries, lleva la aureola de santidad. ¿Qué nos está hablando? ¿Cómo podemos entender esto también? Como los 4 vehículos ¿de qué? De la conciencia. Se puede establecer esa analogía si queremos, porque lo que tenemos de referente es ni más ni menos que el cordero del mundo, que es la conciencia crística en manifestación. ¿Por qué se va a destruir este mundo? Va a haber un cambio el día que se manifieste la conciencia crística.
no una hecatombe, porque hecatombe las tenemos cada día. Hoy en día no hay que matar a nadie para tener una guerra. Hoy en día, apretando un botón, nos pueden dejar sin dinero en la cuenta corriente, lo sabéis, ¿no? Además, yo ya os dije un día que no descartaba que en un momento determinado una legión de evas uranianos cumplieran el propósito del karma borrando determinadas cuentas en determinados paraísos fiscales. Con el cual algunos que tienen dinero por ahí veremos a ver lo que pasará, pero no nos corresponde a nosotros ni a los hackers ni intencionados, no. Le corresponde a los señores del karma. El día que lo decidan lo harán, el día que no, no. Por lo tanto, el tema de la guerra, como que ha explotado una bomba en la esquina y nos van a bombardear, esto de momento lo estamos viendo. Pero hay que decir una cosa muy importante. Cada vez que vemos las barbas del vecino cortar, deberíamos pensar una cosa. ¿Y si nos pasara a nosotros? ¿Cómo reaccionaríamos si nuestra casa, nuestra ciudad, es destruida por un bombardeo? ¿Cómo realmente reaccionaríamos? ¿Con odio? Si hacemos eso, no nos quepa la menor duda, si cada vez que vemos imágenes terribles en televisión reaccionamos con odio ante lo que estamos viendo, ¿sabéis qué estamos haciendo? Venid a mí, bombardeadme a mí. No. Con amor, con divina indiferencia deberíamos verlo. La única forma científica de cortar la comunicación real con estos acontecimientos. Pensad que la logia negra es muy astuta, es muy sabia en este plano, y contra ella en el plano físico no tenemos nada que hacer. Por lo tanto, no engordemos las piedras en nuestra mochila, no las aumentemos. Esos cálculos que tenemos, esas piedras que tenemos en nuestro sistema emocional y mental concreto, no aumentemos más los cálculos, por favor. Porque cada vez que sale algo negativo, la logia negra se frota las manos. ¿Sabéis por qué? No porque la gente le vaya a enviar luz, que muy poca gente lo hace y no se debe hacer, sino porque habrá una parte de la población que se sentará odio y odio y odio, con lo cual ellos, esa energía es la que los va a alimentar. Como los magos negros, la mayoría están en el plano astral y tienen una comunicación con pupilos en el plano físico, pues resulta que se alimentan de eso, del miedo y del odio. Y mientras no nos desvinculemos de esos demonios, nosotros como humanos no progresamos. Por lo tanto, entendamos que estos 4 jinetes somos nosotros. ¿Que tiene que haber una época de hambruna? Ya vendrá. ¿Que tiene que haber una etapa de destrucción? La forma tiene que cambiar, ¿eh? Y cambia la forma cuando la conciencia lo necesita. Antes no. Cuando el alma entiende que este vehículo le interesa ya para evolucionar, se desprende de él, ¿verdad que sí? ¿Qué pasa cuando una silla es vieja? ¿Qué hacemos con ella? La tiramos. La tiramos. Entonces, ¿qué hace el alma? Se desnuda. Fuera.